Hablemos del tema del colector de múltiple admisión. El múltiple admisión es una estructura que canaliza la mezcla de aire y combustible hacia los cilindros, específicamente la cámara de combustión. Los materiales en los cuales estos son creados pueden ser del tipo de metal o plástico. En el caso del metal es más pesado y el plástico es más liviano. Todo va a depender del año de fabricación del vehículo, así como su modelo. La tendencia es hacer que el múltiple admisión sea de plástico para minimizar el peso del vehículo, pero vas a conseguir vehículos viejos que van a tener la estructura del colector múltiple de admisión en un material que va a ser de tipo metal, lo cual va a ser un poco más pesado. Y la forma varía de acuerdo al fabricante, pero técnicamente el colector múltiple de admisión va a tener esta estructura, donde tenemos una entrada de aire filtrada y esta se reparte de acuerdo a los canales a cada una de las cámaras de combustión. Si le damos la vuelta vemos que lo que entra a la cámara de combustión de cada cilindro van a tener, dependiendo también del colector, unas empacaduras o juntas en cada una de ellas, y esa empacadura es para poder tener hermeticidad para que se genere la explosión mucho mejor. Si vemos esto en un diagrama, existirán dos tipos de formas en que el múltiple colector de admisión funciona. Tenemos una entrada general igual que esta. En esta entrada vamos a tener aquí al inicio el inyector de combustible. Viene el aire que viene a presión porque estás manejando hacia adelante. Eso hace que el aire entre después de un filtro. El filtro sigue pasando el aire, pero ya filtrado, llega a esta estructura, pasa el aire con el combustible porque aquí ya es inyectado, y tenemos aquí una válvula que va a permitir la entrada de esta mezcla, aire y combustible. Pero ya una vez que la mezcla se genera y pasa, irá a cada una de las cámaras de combustión de los cilindros. La otra forma que tenemos es donde entra el aire. La válvula mariposa va a permitir la entrada del aire de acuerdo a ciertos parámetros, pero luego que entre, vamos a ver que en cada entrada a la cámara de combustión vamos a tener un inyector individual. Aquí teníamos un inyector único a la entrada, aquí tenemos ahora inyectores particulares e individuales para cada uno de los canales o cámaras de combustión. Este es lo que se denominaba antes monopunto, y este es el multipunto, donde tenemos más elementos pero se concentra mejor la mezcla por cada uno de los cilindros. Habíamos visto que cada una de las entradas a las cámaras de combustión tienen una pequeña empacadura. Existe, dependiendo del tipo de colector, una empacadura general. Aquí vemos que la junta dependerá del múltiple de admisión, donde veremos que las formas difieren cada uno de ellos porque, como fue concebido por el fabricante y por el año del vehículo, tenía una estructura particular para ese momento. Sin embargo, lo que va a hacer la empacadura junta es permitir hermeticidad para que no exista una fuga del aire y la mezcla en ese proceso. Ahora, entendiendo un poco mejor el proceso, veamos este diagrama donde tenemos el flujo de aire. Mientras estás manejando hacia adelante, vemos que el auto va a arrastrar una cantidad de masa de aire, lo cual va a hacer que ese flujo se canalice a través de conductos que llegan a algo que se llama cuerpo de aceleración, donde está lo que se le denomina una mariposa, que era la válvula que permite la entrada del aire. Luego que pasa por el cuerpo de aceleración, llega al múltiple de admisión, donde por cada uno de los cilindros se va a inyectar el combustible. Ya cuando tengamos la mezcla que está pasando del aire y la inyección, el aire arrastra la mezcla y finalmente la mezcla llega a la culata, donde vamos a tener la cámara de combustión, que es un espacio que está entre la culata y el bloque. Para finalizar, el múltiple de admisión es importante, debe tener hermeticidad para que la mezcla se lleve de buena manera, no es un elemento que se cambie constantemente, debe tener su mantenimiento de acuerdo a cierto kilometraje y uso, y como vemos aquí, en algún punto vas a tener que retirarlo para poder trabajar directamente en el bloque o verificar qué está pasando con los pistones. Entonces, una estructura que es de gran utilidad para que la combustión, las explosiones se lleven de una buena manera. El múltiple de admisión es una estructura muy sencilla pero muy eficaz al momento de poder canalizar la mezcla a la cámara de combustión.